Jesucristo es varón de... Que el Señor Jesucristo le bendiga. Le saluda a su hermano Gilberto Aguirre. La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presenta su programa de reflexión. Los dejamos en compañía de su hermano y amigo, el pastor Abel Castro. Desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Dios los bendiga en esta hermosa tarde, en este hermoso día. Esperamos que Dios les bendiga en este día de una manera muy especial. Les habla su amigo y pastor Abel Castro, pastor de la Iglesia Nueva Vida Pentecostal. Hoy en este día quiero traer una pequeña reflexión de mi corazón a su corazón, de mi vida para sus vidas, y sé que les va a ser de bendición a cada uno de ustedes. Pero quiero leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo 14, o más bien Marcos capítulo 9 verso 14 en adelante. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les respondió, les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaron fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí y de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hoy en este día, amados hermanos y amigos, quiero titular esta pequeña reflexión para ustedes: preparados para toda circunstancia. Nosotros como líderes, nosotros como cristianos, como pastores, como evangelistas, debemos de estar listos, preparados para toda situación difícil, para toda situación adversa que muchas veces se nos va a presentar en nuestros caminos, en nuestras vidas. Y son muchas veces las situaciones difíciles que se presentan a nuestras vidas. Y podemos ver muchos ejemplos, hermanos, de circunstancias. Y cuando hablamos de circunstancias, hablamos de problemas, hablamos de situaciones difíciles, de enfermedades, de depresiones. Pero quiero decirles y anunciarles en este día, de parte del Señor Jesucristo, que cualquiera que oye la palabra del Señor será libertado. Cualquiera que viene al Señor, Él no le echará fuera. Y podemos mirar muchos ejemplos, amados hermanos, de la palabra del Señor. Podemos mirar en Moisés, hermanos, que se encontraba ante multitudes de ejército de Faraón que venían en contra de ellos cuando habían salido de Egipto, sacados por la mano poderosa del Señor. La Biblia dice que Faraón con sus generales y capitanes venían en contra de la nación, contra el pueblo de Israel, pero Dios le dijo a través de Moisés que los egipcios que miraban hoy no los iban a volver a ver jamás, porque Dios estaría con ellos como poderoso gigante. Podemos ver también en el tiempo de Gedeón que Dios estuvo con Gedeón en una situación difícil, cuando había 32,000 soldados en contra de ellos peleando, donde ellos solamente eran 300 personas. Pero para Dios no es difícil, amados hermanos y amigos, obrar de manera especial cuando encuentra a una persona que le rinde su corazón, que le rinde su vida, que se humilla delante de la presencia del Señor.
Dice la Biblia que para el Señor no hay nada, situación difícil. El apóstol Pablo se encontraba de una manera de igual situación, hermanos, en una circunstancia, en un problema que él no se esperaba, pero dice la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 16, verso 16, que mientras Pablo y Silas iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Es hermoso y alentador mirar el ejemplo de Silas y Pablo, amados hermanos, que a pesar de la adversidad, a pesar de esta circunstancia en la cual se encontraban, gloria al Señor, ellos podían adorar, ellos podían orar, ellos podían cantarle a la gloria del Señor, amados hermanos, gloria al Señor. Y de igual manera nosotros, hermanos, debemos de prepararnos para una situación difícil, para una situación, una adversidad contraria a la cual no esperamos. La Biblia dice, amados hermanos, que el Señor venía del monte de la transfiguración, hermanos, y dice que este ejemplo, esto que estamos viendo de Marcos capítulo 9, hermanos, dice la Biblia que se agolpó la gente de igual manera, hermanos, para pedirle ayuda a los discípulos. Así que no sabemos qué es lo que produjo la mayor frustración en los discípulos. El hecho de que no habían podido sanar al epiléptico, o la explicación que Jesús les dio acerca por qué razón no pudieron hacerlo. Dice la Biblia que vino el padre de aquel hijo que tenía un espíritu, hermanos, una enfermedad, hermanos, pero dice la Biblia, hermanos, que los discípulos no pudieron sacarle a aquel demonio, a aquel joven. Pero vino el Señor, amados hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que Él inmediatamente, hermanos, dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y dice la Biblia, hermanos, que reprendió al espíritu, hermanos, y dice que aquel joven fue, hermanos, fue libertado por el poder de la palabra del Señor. No ha de sorprendernos que los discípulos se sintieran un poco mortificados. En lugar de encontrar la salida para el muchacho, se habían enredado en una discusión con los fariseos. Hermanos, habían entablado un pleito, una discusión fuerte, porque los criticaban porque no habían podido libertar a este joven. Cuando Jesús llegó, se ocupó del muchacho con una sencillez y autoridad que marcaba un dramático contraste con la seguridad de los discípulos. De seguro se sintieron avergonzados por su falta de efectividad, y esto los llevó a pedir una explicación. Amados hermanos, Jesús es por decirlo así, hermanos, Él es el mejor en todo, hermanos, gloria al Señor, y nosotros debemos de recurrir siempre a Él. Hermanos, cuando se levantaba la tempestad, cuando se levantaban los vientos, la Biblia dice que Jesús, hermanos, hablaba a los vientos, y la Biblia dice que había gran bonanza cuando Jesús hablaba su palabra, gloria al Señor. Y en esa situación, de igual manera, los discípulos se sintieron de una manera avergonzados, porque el Señor les dijo, porque Él les dijo, hermanos, que este género, hermanos, no puede salir sino con oración y ayuno. Que era necesario, les dijo el Señor, que era necesario orar y ayunar. No solamente orar, sino también ayunar. Y no solamente ayunar, amados hermanos, sino
también leer la palabra del Señor, y más que todo esto conlleva a obedecer la palabra de Jesús. El Señor nos indica que la oración debe ser una parte fundamental del armamento de nosotros los siervos del Señor, que utilizamos al enfrentar el mal. Pero el momento para echar mano a la oración no es cuando la batalla ya está librada. No podemos detenernos para afilar nuestra espada cuando tenemos al enemigo encima nuestro. Cuando llega la situación que requiere una enérgica y rápida intervención, el siervo de Dios debe actuar en el momento para orar. En cambio, la oración es antes de que venga el problema, de que venga la dificultad, o antes de que suceda la batalla o el problema. Hermanos, debemos de tomar ese momento de apartarnos para orar, para buscar la presencia del Señor y obtener la sabiduría y la autoridad necesaria para que su ministerio y nuestro ministerio sea efectivo. Seguramente esta es una de las razones por la que Jesús frecuentemente se apartaba a lugares solitarios para orar. Y dice la Biblia, amados hermanos, que pasaba horas extensas buscando la presencia del Señor. En esta ocasión Jesús venía del monte de la transfiguración, donde había participado de una singular experiencia. Imagínese usted, hermano, tener comunión con el Padre, con el Creador de los cielos, con el Creador de todas las cosas, de todo el universo. Gloria al Señor. Cuando llegó al llano, cuando llegó, hermanos, a ese lugar, Él ya venía, hermanos, orado, de modo que cuando se presentó la oportunidad de ministrar, pudo intervenir en forma decisiva, en forma efectiva. Gloria al Señor. Esta ha sido también la característica de todo ministerio efectivo a lo largo de la historia del pueblo del Señor. Quienes han dirigido su ministerio siempre se han caracterizado por ser personas con vidas de oración bien desarrolladas. Así también debe de ser entre nosotros, amados hermanos. Nuestra labor pastoral constantemente nos enfrenta a situaciones ministeriales imprevistas. Muchas de ellas no nos dan tiempo para prepararnos, más bien debemos actuar en ese mismo instante. Gloria al Señor. Amados hermanos, nosotros, hermanos, y conocemos infinidad de hombres de Dios que han buscado la presencia del Señor. La Biblia nos enseña que Moisés pasaba 40 días, hermano, delante de la presencia del Señor, invocando su presencia. Y es necesario hoy en día que también el pastor, el evangelista, el ministro, el cristiano, hermanos, busque la oración, busque la presencia del Señor, para que la gloria de Dios resplandezca en su vida. Gloria al Señor. De igual manera, nosotros como ministros, como hombres de Dios, debemos de estar preparados. No prepararnos cuando llegue la situación adversa o difícil, hermanos, sino ya vivir una vida preparada para cuando se presente la oportunidad, hermano, obrar en el nombre de Jesús, con la fuerza del Señor y no con la fuerza nuestra. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, nosotros más bien debemos actuar, hermanos, en este mismo instante. ¿Cómo no aprovechar entonces, hermanos, los tiempos de quietud y silencio para cultivar esa vida de oración, esa vida espiritual que marcará la diferencia a la hora de actuar? Si aspiramos a derrotar al enemigo, debemos mantener siempre, amados hermanos, afiladas nuestras espadas. El apóstol San Pablo, amados hermanos, hablándole a los Efesios capítulo 6, dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos, amados hermanos, lucha contra potestades, luchas, amados hermanos, contra demonios, luchas, amados hermanos, contra aquello que se levanta en contra del Señor. Pues no solamente cuando se levante, sino que también nosotros debemos de levantarnos, amados hermanos, como soldados del Señor, como hombres preparados para la guerra, para la batalla. Como cuando David se enfrentó a Goliat, hermano, él no iba con sus fuerzas, sino que iba con la fuerza del Señor, y le dijo al gigante: yo te venceré en el nombre del Señor, porque Dios está conmigo. Cuando yo era el pastor de las ovejas, fuese oso, fuese león, yo lo derrotaba, y lo mismo te voy a derrotar a ti, porque estoy preparado. He buscado la oración, he buscado la presencia del Señor, y te voy a vencer en el nombre de Jesús. Así nosotros, hermanos, debemos de profetizar
debemos de declarar que este año será una gran bendición para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestros hijos. Vamos, amados hermanos y amigos, en este hermoso día a declarar bendición para ello, amados hermanos. Pero para eso nosotros, hermanos, debemos de aprovechar, hermanos, aquellos momentos de silencio, aquellos momentos cuando Dios nos llama a la oración, aquellos momentos donde Dios nos está llamando para que busquemos su presencia, para que busquemos su rostro mientras Él puede ser hallado. Entonces, hermanos, nosotros le buscamos en lo secreto y Él nos va a recompensar en público. Gloria al Señor. Así que quiero finalizar con este pensamiento, amados hermanos, amigos, pastores, ministros del Señor. ¿Cuánto tiempo inviertes a diario en cultivar tu vida espiritual? ¿Cuáles son las actividades que usas para esto? ¿En qué aspectos de este ejercicio de la oración espiritual cotidiano necesitas mejorar? ¿Qué necesitas mejorar para tener mejor productividad delante de la presencia del Señor, para estar mejor preparado para toda circunstancia? Dios te bendiga y piensa una sola cosa: que Jesús nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. El Señor dijo que en el mundo tendrías aflicción, pero que confiaras en el Señor, porque Él ha vencido al mundo. Y tú debes de vencer al mundo en el nombre del Señor, y vas a permanecer fundado en su palabra, fundado en la roca. Es mi anhelo, es mi deseo, que puedas quitar de tu vida la indiferencia, que puedas quitar de tu corazón la apatía, y que sientas el hambre, el deseo, la necesidad de estar delante de tu Creador. Dios te bendiga mucho. Te ha hablado tu amigo y hermano, pastor de la Iglesia Nueva Vida Pentecostal, Abel Castro. Dios te bendiga. La Iglesia Nueva Vida Pentecostal presentó su programa de reflexión. Les agradecemos de antemano que nos hayan acompañado en este día. Los invitamos a nuestros cultos. El sábado a nuestro gran culto de poder a las 7 de la tarde. Domingo, escuela dominical a las 3 de la tarde y a las 4:30 servicio evangelístico. El miércoles, culto familiares. Para mayor información, escríbanos a www.abelnatan06@aol.com o en Facebook Iglesia Nueva Vida Pentecostal. Para mayor información, llámenos al 540-746-0467. Contamos con transporte y recuerde que usted no está solo. Jesús le ama.